Bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar la clase siendo las 5:08 de la tarde, luego de haber dado unas indicaciones acerca de la asistencia. Bueno, el día de hoy es 2 de diciembre de 2021 y vamos a empezar con nuestra culminación, digamos, de la parte de la unidad 1 que es conjuntos. Voy a empezar compartiendo, bueno, voy a compartirles ya la presentación para poder explicar un poco el tema que ustedes ya debían venir revisando, que era algo un poco corto, tiene su nivel de complejidad y vamos a empezar. Vamos a revisar entonces un poco de teoría y vamos también a hacer ejercicios. Tenemos esta parte que es demostraciones de proposiciones del tipo A pertenece B. Entonces, nosotros para este tipo de resolución de ejercicios debemos tomar en cuenta lo siguiente. Ya, vamos primero a suponer que un elemento genérico X pertenece al conjunto A. Ya, yo voy a querer demostrar, ya que A pertenece a B. ¿Cómo demuestro? A través de una premisa. Yo voy a iniciar con una premisa. ¿Y cuál va a ser mi premisa? Va a ser que X pertenece a A. ¿Ya? Luego de eso yo voy a encadenar ciertos razonamientos lógicos y voy a utilizar ciertos teoremas, definiciones, leyes que yo conozco para poder realizar la demostración. Y todo esto que me lleve, perdón, a la conclusión de que A pertenece a B. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces, primero debemos partir nosotros de una premisa y luego debemos ir encadenando ciertos razonamientos. Aquí yo tengo un ejemplo. Sean A y B dos conjuntos cualesquiera, demuestre que A menos B pertenece a A. Ya A menos B pertenece a A. Lo que yo tengo que demostrar es que, voy a tomar primero esto. La primera parte, A menos B. Y yo parto de una premisa, es lo que yo asumo, lo que yo supongo para poder dar inicio a mi ejercicio. Y yo digo que X pertenece a A menos B. Ya, esta es la premisa. Ahora, nosotros sabemos, y si graficamos, esto también les puede ayudar mucho para ir resolviendo de esta manera las gráficas con los diagramas de Venn. Si ustedes grafican A menos B, nosotros vamos a tener que X va a estar en A o X y bueno, X no va a estar en B, porque B es lo que se retira. Si nosotros hiciéramos un diagrama de Venn, tenemos A menos B, B es todo lo que no pertenece. Ya, entonces este X sí está dentro de A, pero no está en B, porque eso es lo que yo quité. Esto por definición de resta, de conjuntos. Entonces, así yo puedo asumir y decir que X pertenece a A, porque ya dijimos nosotros aquí, por definición de resta, X pertenece a A y X no está. Bueno, X no pertenece a B, porque B fue lo que retiramos. Entonces tenemos P y Q. Tenemos que P, a ver, vamos a analizar. Esto es, ya. Nosotros si tenemos una de las leyes, tenemos que P y Q, entonces P. Esto es de acuerdo a todos nuestros leyes que vimos el martes. Entonces tenemos que A menos B pertenece a A. Aquí nosotros estamos mezclando un poco de qué, de las leyes lógicas, de las leyes de proposiciones lógicas, y tenemos que desarrollar de esta manera los conjuntos. ¿Cómo podemos hacer de otra manera? Si nosotros utilizamos los diagramas de Venn, también podemos nosotros realizar esta demostración. Podemos hacerlo de dos formas. Hubo un compañero de ustedes que me preguntaba justamente los ejercicios. Si ustedes tienen que demostrar con los diagramas de Venn o pueden hacer esta demostración mediante las proposiciones. ¿Ya? Vean ustedes cuál de las dos les es más útil. Ya, si esta se les complica un poco porque no vamos a ahondar mucho
y lo pueden utilizar los diagramas de Venn, entonces yo les aconsejaría que utilicen la que más les conviene, ¿ya? En los PDFs también presentados está muy poco de esta teoría, entonces nosotros vamos a revisar este ejercicio y otro ejercicio más. Ustedes consideren cuál de los dos pueden utilizar y lo van a resolver de esa manera. Quería mostrarles también que dentro de los... A ver, aquí están las actividades. Ya. En las actividades también me preguntaron sobre este ejercicio. Ya, pruebe que P intersección Q, entre paréntesis, unión. Ya, ¿qué significaba esta C? CP intersección CQ. Ya, esta C adelante es el complemento de P intersección complemento de Q. Ya, este es el ejercicio que ustedes pueden probar como lo hice hace un momento con una premisa o lo pueden ustedes también desarrollar mediante diagramas de Venn. Son estos dos ejercicios. Ya, simplemente son demostraciones que tienen que hacer. No se está especificando que ustedes utilicen las leyes con las premisas o los diagramas de Venn. Entonces, dejamos a consideración de ustedes que estos dos ejercicios los resuelvan de cualquiera de las dos maneras. Ya. No sé si tal vez alguien, faltó el día martes, les había dicho que para esta semana las actividades están cortas porque los primeros, el tema 6, el tema 7, están repetidos, entonces ustedes tienen que hacer solo el tema 8 y el tema 9. ¿Ya? Buenas tardes, yo soy Romina y bueno, me informó una compañera que usted dijo algo sobre mí, que no tenía mi nombre. Sí, Romina, a ver, Paulina Romina Salazar, ya. Es que yo tenía solo Romina, pero no sabía cuál era su apellido. Ah, ya. Muchas gracias. Ya. Ya, vamos a seguir. Ya, aquí tenemos otra demostración de un ejercicio un poco más largo, ¿ya? Vamos a las demostraciones de esta preposición tipo A igual B, ¿ya? Lo que tenemos que demostrar es A menos B intersección C igual a A menos B unión A menos C. Lo que debemos es demostrar. De igual manera, como yo les decía, vamos a partir de una premisa y tenemos que X pertenece a A menos B intersección C. Yo voy a partir de allí. Entonces, ¿qué puedo yo decir? De acuerdo a esto. Que X pertenece a A. ¿Ya? X pertenece a A. Y X no pertenece a B intersección C. X no pertenece. ¿Por qué no pertenece? Por la definición de aquí, de esta resta. Ya, porque yo estoy retirando de la intersección, de la B intersección C. Eso yo estoy retirando. Por lo tanto, entonces X no pertenece a B intersección C. Únicamente a X pertenece a A. Aquí tenemos por definición de resta. Ahora, por negación de intersección, tenemos que X pertenece a A y X no pertenece a B o X no pertenece a C. Ahora, aplicando a ello la propiedad distributiva respecto a la conjunción y a la disyunción, hemos aplicado y tenemos que X pertenece a A y X no pertenece a B. Estoy simplemente aplicando la propiedad de la distributiva. Si vamos aquí. Y como habíamos dicho en la propiedad distributiva, el operador lógico que está dentro de los paréntesis va a quedar fuera. Miren, quedó fuera y estoy aplicando. X pertenece a A, con X no pertenece a B, X pertenece a A, con X no pertenece a C. Ahora, lo que yo estoy haciendo ahora, por definición de negación, perdón, de resta, tenemos que X pertenece a A menos B o X pertenece a A menos C.
Y aquí yo puedo ya ir colocando por definición de unión, puedo unir los dos conjuntos A menos B y A menos C. Y estamos llegando ya a nuestra demostración. A menos B intersección C está demostrado que es igual a A menos B unión A menos C. Ya, como yo les había dicho, este tema lo debemos investigar más, profundizar más, leer más los PDFs. Al final de nuestro PDF que está cargado, hay enlaces que ustedes pueden visitar para entender un poco más este tema. Pero, como les indico, queda abierto si ustedes desean hacerlo de esta manera o lo van a hacer mediante gráficas de diagramas de Venn. Pasemos ahora vamos a resolver un ejercicio utilizando las tablas de verdad. Y yo les tengo aquí presentado un ejercicio para realizar una demostración de las tablas de verdad, cómo vamos a utilizar. Ya. Nosotros, bueno, yo aquí he establecido el siguiente ejercicio. Y este ejercicio yo le he pasado a mi tabla de verdad. Ya ustedes tienen que construir una tabla de esta manera. Lo que tenemos que identificar son todos, en este caso, el número de proposiciones. Y si yo veo, tengo 3. Tengo aquí R, tengo P y tengo Q. ¿Ya? Tengo 3 proposiciones. Y estas se repiten a lo largo de toda la operación. Ahora vamos a aplicar la fórmula de 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. ¿Ya? Donde n va a ser el número de proposiciones. ¿Cuántas proposiciones teníamos? Teníamos 3 proposiciones que eran P, Q, R. Vamos a resolver entonces. 2 elevado al cubo va a ser 8. Este 8 significa el número de combinaciones de los valores de verdad de P, Q, R. ¿Ya? Es por ello que yo, miren, he colocado 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 filas. Porque es el número de valores de verdad. Como son 8, 4 van a ser verdaderos y 4 van a ser falsos. ¿Ya? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? No. Ya, en la tabla de verdad ustedes también siempre al inicio tienen que colocar en orden alfabético, P, Q, R. Yo aquí al inicio del ejercicio está primero la R, luego la P, luego la Q. Eso no importa, ustedes en la tabla de verdad que construyan tienen que colocar en orden alfabético. Ahora, para poder yo saber dónde va a ir mi solución, yo tengo que identificar en mi ejercicio dónde está el operador que está dividiendo a la operación, ¿ya? Entonces yo puedo observar que tengo hasta aquí unos corchetes, que es mi primera parte del ejercicio. Y luego tengo de aquí para acá otros corchetes que están agrupando la segunda parte del ejercicio. Y tengo mi mi operador aquí, ¿ya? Es por ello, miren, que cuando yo pasé a la tabla, mi operador quedó aquí y a este le coloqué de otro color para que me indique que aquí es donde va a estar el resultado final. Tengo que realizar la operación hacia la izquierda de mi operador y hacia la derecha tengo otra parte del ejercicio. Ya. Entonces no se olviden, para saber el número de proposiciones para saber el número de combinaciones de valores de verdad, tienen que ustedes contar el número de proposiciones, que no son más que las letras que están interviniendo en el ejercicio. Y eso lo tienen que elevar. 2 elevado a la n, n es el número de proposiciones. Vamos a la siguiente parte. Ya. Yo les había dicho que tenemos 8 filas, que eran 8 valores de verdad. ¿Por qué yo les dije que deben colocar en orden? Porque para P siempre vamos a empezar 4 verdad, es decir, la mitad verdadero, la mitad falso. Ya, si fuesen, estamos con 8, si fuesen 16 filas, porque hubiesen 4 proposiciones, entonces serían 8 verdadero, 8 falsos. Luego,
Bueno, vamos con lo del ejercicio. Aquí tenemos P, 4 verdaderos, 4 falsos. Para Q vamos cambiando. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Ya? Estaríamos hasta allí. Siempre se utiliza este orden. Vamos entonces, hemos colocado ya los valores de verdad. Vamos a empezar con la primera operación. Ya, algo muy importante que ustedes deben saber es que para yo empezar a resolver las tablas de verdad, debo empezar al igual como hacíamos en el colegio en operaciones combinadas. Cuando tenemos signos de agrupación, resolvemos lo que está dentro y vamos resolviéndolo hacia afuera. Yo puedo identificar aquí entonces que yo tengo aquí corchetes y acá tengo paréntesis y tengo paréntesis. Eso es lo que yo debo resolver como primer punto. Tengo aquí los paréntesis. ¿Ya? Podemos ver, yo aquí en la parte de abajo les coloqué una tabla de verdad donde tengo las proposiciones P y Q. Acá tengo R y P, eso no importa. Ustedes asuman que en vez de P tengo la R y en vez de Q tengo la P. Y voy a identificar dónde está la operación que yo necesito. Y que es el condicional que está por aquí. Ya, esta es la operación que yo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Miren, yo tengo R y yo debo pasar todos los valores de verdad de R acá. Todos mis valores de verdad de R. Y también me ubico en la columna de los valores de verdad de P y paso acá. Miren, si ustedes se fijan, P tengo B, 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 B y 4 falsos. Para P tengo 4 verdaderos, 4 falsos. Para R tenía alternando verdadero, falso y está aquí ya. Yo ya he pasado mis columnas de los valores de verdad. Ahora tengo que identificar el operador. Como ya habíamos dicho, es el condicional y vamos viendo. Entonces, para el condicional, ¿cuáles son los resultados? Si yo tengo verdadero, verdadero, tengo que irme identificando acá. Ya. Si tengo verdadero, verdadero, en el condicional me da como resultado verdadero. Entonces aquí iría verdadero. A ver, verdadero. Luego tengo falso, verdadero. Falso, verdadero. En el condicional el resultado es verdadero. Luego tengo verdadero, 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 verdadero. En el condicional es verdadero. Y así vamos revisando, ¿ya? Vamos bajando todo. Ustedes se fijan acá, el cuadro verde y los resultados están aquí, ¿ya? Si tengo, ¿qué más? Sigamos, falso, verdadero. Falso, verdadero sería el resultado verdadero. Veamos, falso, falso. Para falso, falso es verdadero. Para verdadero, falso es falso. Para verdadero, falso es falso. Y para falso, falso es verdadero. Nos quedaría de esta manera. Ahora, tenemos ya como resultado esta columna. Esta va a ser mi columna de resultados. Hasta el momento. ¿Ya? Tendríamos ahora que resolver el paréntesis de acá. Vamos a hacer, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Dicen, disculpe, Dígame. en lo que hizo ahorita, donde dice falso, falso, puso falso y es verdadero. En lo demás arribita. Falso, falso. Ya, gracias por decirme, ¿sí? Bueno, le voy a borrar porque yo en la siguiente diapositiva sí estaba ya desarrollado. Muchas gracias por la observación. Voy a borrar y vamos a dejar, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta ya tengo la columna resuelta. Ya, aquí estaría. A ver, veamos, aquí es donde me dijo falso, falso es verdadero. Sí, aquí sí le he puesto bien. Entonces, vamos ahora a resolver la siguiente columna, donde tenemos negación de Q o P. Y aquí tenemos que identificar de igual manera cuál es mi operador. Mi operador tenemos aquí.
es la disyunción, como podemos ver. Y vamos a hacer lo mismo. Tenemos que pasar la columna de Q y la de P. Pero observemos que Q está negada. Entonces, si yo observo aquí Q, miren, Q yo tengo verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Esta es una Q, pero no está negada. Si yo tengo que negar a Q, entonces en vez de verdad debo poner falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Es decir, estoy negando. A la verdad le cambiaría a falso y a lo falso lo cambiaría a verdadero. Ya, nos quedaría de esta manera. Miren. A ver, aquí tengo. Aquí y vamos acá. Miren, ¿sí ven? Cambió. La columna de Q. Aquí tenía verdad, como está negando, falso. Verdad, falso. Falso, verdad, falso, verdad. Es decir, simplemente hice un cambio. Ahora, a ver, voy a pedir la participación de Alexander Hurtado. Ya, Alexander, usted váyame indicando cuál sería el resultado de la columna de realizar la operación negación de Q o P. Yo voy a ir anotando y usted me va indicando. Sí, abajo tenemos nosotros la tabla de verdad. Sería Ya, falso. A ver, tengo falso, verdadero. Verdad. Aquí, verdadero. sí, Ya, luego verdadero, verdadero. verdadero, Ya. Otra vez verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso. falso, Falso. Falso, falso, nuevamente. Falso. Tendríamos verdadero, falso. verdadero, Verdadero. Y verdadero, falso, verdadero. En la Ya. primera Dice, en la también. primera no es verdadero. Veamos. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Estamos por aquí. Falso, verdadero sería verdadero. Sí, aquí sería verdadero también. Ya, entonces aquí le tendríamos que cambiar. Aquí sería verdadero. Y estarían las demás correctas. Veamos. Ya, lo que único que nosotros debemos es identificar, ¿no es cierto?, el operador y vamos viendo los resultados. Vamos entonces a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Donde ya tenía, veamos, verdadero, 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 falso, falso. Sí, ahí estaría correcto. Ya, yo les voy poniendo de otro color aquí las columnas que son ya resultados, que luego debemos realizar la operación. Ahora, ¿qué debo realizar? Yo bien puedo ya sacar mi solución de las columnas de azul aplicando el operador lógico de aquí. ¿Ya? Es decir, las dos azules, las que están esta de aquí con esta de acá, con el operador lógico de la conjunción, que estaríamos por aquí. ¿Ya? O ya podría también empezar a hacer las columnas de la derecha, es decir, la parte de la derecha de la operación. ¿Ya? Aquí yo ya tengo los resultados, como de mí era una conjunción, estaba con verdadero, verdadero, verdadero. A ver, solamente cuando es verdadero, verdadero, me sale verdadero. Y para los demás es falso. Tengo verdadero, 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 verdadero. Y aquí tenemos falso, 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 falso. Verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Y verdadero, verdadero, verdadero. Ya tengo la solución entonces yo de la primera parte de la operación. Ahora, esta de aquí, que es lo que yo he resuelto, lo que estuvo separando mis dos agrupaciones de paréntesis, es la que se tiene que realizar o lo vamos a tener que operar con lo que tengamos como resultado acá. Aquí me va a salir un resultado.
Estas dos son las que finalmente nos darán el resultado final. Ya sería esta columna con la de acá y con el operador lógico de aquí. Ya. Veamos entonces cómo nos ha quedado. La operación que sigue sería P, entonces R. Esto es lo que vamos a resolver. Veamos, P entonces R. Hemos pasado de igual manera la columna de P, la columna de R y hemos realizado con el condicional. Para el condicional tenemos que es falso únicamente cuando tenemos verdadero o falso. Y todas las demás combinaciones son, a ver, verdaderas. Ya solo cuando hay verdadero o falso es falso. Aquí tengo verdadero o falso es falso, verdadero o falso es falso. Y las demás ya no necesito ver, les pongo verdadero a todos. Pasamos la columna de P y operamos. P, tenemos conjunción aquí, que tendríamos acá. Ver solo cuando es verdadero, verdadero, va a ser verdadero, lo demás es falso. Verdadero, verdadero, aquí. Verdadero, verdadero, aquí, lo demás falso. Y ahora sí vamos a operar entonces la columna 4 con la columna 7. Ya. Aquí algo me estuvo faltando, no me había fijado. Miren, la negación. Yo les había dicho que vamos a operar esta columna de aquí. Pero esta columna de aquí, si nos fijamos, yo tengo corchete, corchete, que estuvo agrupando a todas las dos agrupaciones estaban, digamos, entre corchetes, pero fuera de los corchetes había una negación. ¿Qué me faltó hacer eso? La negación, entonces, de la columna resultante está acá. Y vamos a operar la columna 4 con la 7. Y vamos a ver nuestro resultado final, ¿qué nos queda? Ya. Hemos revisado entonces el resultado final, tenemos aquí. Todo es falso. Y nuestro resultado entonces sería, cuando el resultado todo es falso, se llama contradicción. Entonces, nuestro ejercicio nos da como resultado una contradicción. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta de estos tipos de ejercicios de las tablas de verdad? Sí, profe, si hubiera 1, 2, 3, no sé, verdaderos y los demás falsos, ¿qué sería ahí? Ya, nosotros debemos, en este caso, analizar. Y nosotros tenemos siempre como resultados tautologías cuando todos son verdaderos, contradicciones cuando tenemos falsos. También tenemos la contingencia. En este caso, si es que no es ni contradicción ni una tautología. Entonces, si tuviéramos no solo falsos, sino entre falsos y verdaderos, estaríamos hablando de una contingencia. En este caso es una contradicción. Y si el resultado, les repito, no sería F todo, sino sería todo B, serían todos verdaderos, hablamos de una tautología. Ya entonces tenemos 3 tipos de resultados. En las tautologías, todo verdadero, contradicciones, todo falso, o la contingencia, cuando no es ni verdadero ni falso, si no se pueden mezclar resultados. Ya, tal vez tienen alguna otra pregunta. Sí, yo. Dígame. Por ejemplo, usted dijo los corchetes, siempre primero es lo de los paréntesis, el resultado en medio, que es de la disyunción. Eso el resultado sería por los paréntesis, ¿no? O sea, Sí. fuera de los paréntesis. Claro, esto de aquí, lo que usted me está diciendo, a ver, es este resultado de aquí salió de los resultados de aquí, de los paréntesis y de los paréntesis. Por eso les puse aquí. Operamos para las columnas azules, se operaron con la conjunción y hemos obtenido el resultado. ¿Ya? ¿Esa era su pregunta? Sí, muchísimas gracias. Ya. Entonces, para estos ejercicios, en realidad, nosotros como podemos ver, son un poco largos. Debemos observar qué debemos resolver primero. Eso es muy importante.
Identificar el número de proposiciones, luego aplicar la fórmula 2 elevado a la n para saber cuántas filas debo colocar, cuántos valores de verdad debemos colocar. Siempre empezamos con verdad. Verdadero, 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 falso, falso, falso. ¿Ya? Siempre primero verdad, luego falso. Tal vez alguna otra pregunta acerca de este ejercicio. Ya, continuemos. A ver. Ya, lo que también está dentro de la guía de ustedes son los cuantificadores de razonamiento. Nosotros dentro de los cuantificadores tenemos nombres y predicados, que es muy importante entender esta parte. Ya, aquí yo tengo un ejemplo. Aristóteles es el fundador de la lógica. A ver, les voy a subrayar aquí el ejemplo. Aristóteles es el fundador de la lógica. Ya, a todos nosotros tenemos que un enunciado está formado por dos partes fundamentales. El nombre del individuo, que simplemente se lo denomina como nombre, y la característica o relación del individuo, que se lo llama como predicado. Entonces, nosotros vamos a utilizar para el nombre las letras del alfabeto, las minúsculas, ¿ya? Y para el predicado, una letra mayúscula. Entonces, nosotros tenemos Aristóteles, es el fundador de la lógica. El nombre es Aristóteles. Entonces, el nombre lo simbolizamos con una letra minúscula, A. Y el predicado, que en este caso va a ser, es el fundador de la lógica, lo vamos a abreviar con una letra mayúscula. F, entonces, es el fundador de la lógica, o es ser el fundador de la lógica, y A es Aristóteles. Entonces, nosotros aquí tenemos una abreviación del enunciado FA y se lee F de A o F se dice de A. ¿Qué me está diciendo? Es que el fundador de la lógica es Aristóteles, F de A. Ya recordemos entonces los nombres con minúsculas, que son los sujetos, y los predicados con mayúsculas. Ya. También se pueden presentar dentro de los enunciados de estos cuantificadores, enunciados abiertos, es cuando nosotros no tenemos un nombre específico. Podríamos decir X es el fundador de la lógica, Y es el fundador de la lógica. No se está determinando quién es el fundador de la lógica. Lo estamos dejando de manera abierta. Y aquí tenemos X es el fundador de la lógica. Cualquier nombre podríamos entonces aquí colocar como X. Y aquí tenemos Luis XV es el fundador de la lógica. Esta proposición no es verdadera porque Luis XV no es el fundador de la lógica. El fundador de la lógica, como vimos, es Aristóteles. Veamos. A ver, cuantificadores. Ya. Ahora, vamos a ver unos ejemplos un poquito más complejos. Nosotros tenemos estos cuantificadores que vamos a utilizar y necesitamos aprender a leer. Tenemos la E al revés y esta E al revés es un cuantificador, a ver, tenemos existencial, ¿ya? Existencial o particular. ¿Y cómo se lee? Existe un X tal que X cumple P, o algún X cumple P, o hay un X que X cumple P, ¿ya? Es de esta manera como se lee. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos, algunos son vegetales, hay flores y existen animales. Para simbolizarlos, entonces, nosotros vemos que estos son predicados. Vamos a ponerle con letras mayúsculas. Ser vegetal va a estar simbolizado con B, ser flor con F y ser animal con A. Y vamos ahora a colocarlos de manera simbólica. Tenemos X, tenemos el existencial, perdón, X, y tenemos el predicado B. ¿Cómo lo vamos a leer? Entonces aquí tenemos. Existe un X tal que X es un vegetal.
utilizando la lectura de acá arriba. Existe un X tal que X cumple con P, entonces existe un X tal que X es un vegetal. O podríamos decir, algún X es un vegetal. O hay un X que X es un vegetal. Serían formas de lectura. Ahora tenemos acá con F, donde tenemos que nuestro predicado F es ser flor. Tenemos aquí esta simbología, lo cual quiere decir es que existe o hay un X tal que X es una flor. Algún X es una flor o existe un X tal que X es una flor. Y finalmente tenemos A, que es el predicado ser animal. Aquí tenemos cómo se lee la simbología, miren. Se lee, hay un X, tal que X es un animal, algún X es un animal, o existe un X, tal que X es un animal. Son formas de lectura de este cuantificador existencial. El existencial es como más, como ahí lo dice, existencial o particular. No engloba a todo, no es algo general. ¿Ya? Porque ahora vamos a ver el otro tipo de cuantificador que los voy a colocar ahora mismo. Tenemos también el cuantificador universal o referencial. Dos cuantificadores entonces que estamos utilizando y lo necesitan ustedes para realizar sus ejercicios. El existencial y el universal. Ya tenemos nuestro símbolo del cuantificador universal y tenemos aquí la lectura de este cuantificador. Como yo les había dicho, el cuantificador universal es como algo más general. El existencial que vimos hace un momento es más particular. Aquí tenemos, para todo X, X cumple P, o siempre X cumple P, o cualquier X cumple P. Son formas de cómo vamos a leer. Veamos un ejemplo. Tenemos, asimismo, con B, ser vegetal, estos son predicados, por eso están con letras mayúsculas, F, ser flor y A, ser animal. Simbólicamente tendríamos entonces el cuantificador universal X, la proposición B, B de X, y cómo lo vamos a leer. Para todo X, X es un vegetal. ¿Ya? Con la primera lectura. Para todo X, X cumple P. Para todo X, X es un vegetal, o siempre, o cualquier X es un vegetal. Tenemos las lecturas. Y tenemos los otros dos ejemplos. Para la flor y para ser animal. ¿Cómo se lee en la flor? Para todo X, X es una flor. Para el predicado ser animal, para todo X, X es un animal. Tenemos tres ejemplos con el cuantificador universal utilizando los mismos predicados del ejemplo anterior. Profe, sería entonces que la F habla de uno solo y la A invertida habla de todo, ¿no? Sí, la E es algo particular, la E al revés. Los dos en realidad están invertidas. La E invertida es algo más particular y la A invertida, el cuantificador universal, es más general, es algo universal. Ya. Bueno, aquí tenemos cuantificadores con predicados compuestos. Miren los predicados. Aquí tengo el cuantificador universal y los predicados PX, entonces QX. Tengo aquí dos predicados. Y aquí tengo el cuantificador existencial y de igual manera dos predicados con... Bueno, aquí vemos que nosotros tenemos diferentes operadores lógicos. ¿Cómo leo el primer caso? Cualquier X que cumple P también cumple Q. Y el segundo caso, algún X que cumple P, cumple Q. ¿Ya? Aquí cualquier, es decir, de manera general, cualquiera pueden ser todos, alguno, perdón, todos. Y aquí en cambio algún, algo más específico. Vamos a ver. Aquí tenemos nosotros un ejemplo. Ya, algo bueno que me estuve saltando es esta parte de aquí.
es muy importante. Los enunciados particulares utilizan la conjunción. Los universales utilizan el condicional. Miren, aquí tenemos entonces particulares, conjunción, ¿ya? Y veamos, pongamos de acá, acá, universales, condicional. Y podemos observar ahí cada uno de los cuantificadores con su operador lógico que debe ir, ¿ya? Eso no puede cambiar, tiene que ser así. ¿Ya? Entonces siempre el cuantificador universal con el condicional, el cuantificador existencial con la conjunción. Ahora, vamos a continuar. Aquí tenemos ejemplos. Hay flores rojas, para toda flor roja, algún hombre sin empleo es un delincuente en potencia. Nosotros podemos ver. Hemos puesto, hay flores rojas, hay flores rojas. Entonces tenemos aquí, dentro de la frase hay flores rojas, tenemos que podemos dividirlo en que existe una flor roja. Entonces tenemos ser flor o ser roja, dos características. Tenemos, nuevamente les repito, hay flores rojas. Entonces, lo que podemos dividir en hay flores rojas es que hay flores y estas flores son rojas. Por eso hemos puesto dividido los predicados. Ser flor y ser roja. Ser flor y ser roja. ¿Cómo lo vamos a escribir ahora acá abajo? Tenemos con el cuantificador E, que es, no es, bueno, en este caso, ¿cómo se leería? Alguna, a ver, tenemos fx y rx. Algún x tal que es flor y es roja. Y algún X puede ser flor y puede ser roja. Luego tenemos el otro cuantificador universal. Cualquier X que es flor es roja. Ya cualquier X que es flor es roja. Es como nosotros lo estamos leyendo. Ahora, si a ustedes les piden entonces que utilicen o que transcriban una oración mediante la simbología utilizando cuantificadores, lo tienen que hacer así. O al revés, si tenemos estas expresiones, ustedes necesitan saber cuáles son los predicados para poder escribir la frase. Veamos, aquí tengo algún hombre sin empleo es un delincuente en potencia. Algún hombre sin empleo es un delincuente en potencia. A ver, aquí hemos analizado sobre algún hombre sin empleo es un delincuente en potencia y hemos determinado 3 predicados. Ser hombre es un predicado. Tener empleo, otro predicado. Y ser un delincuente en potencia es otro predicado. Entonces, esa frase lo he podido dividir en 3 predicados. ¿Y cómo quedaría la expresión transcrita? Tenemos, a ver, déjenme revisar algo. Ya, algún hombre, así decía, algún hombre. No voy a utilizar el cuantificador universal. Necesito utilizar este cuantificador, el particular, ¿ya? Algún hombre, porque aquí dice algún X, entonces algún hombre, tenemos hasta aquí la lectura, miren. Tendríamos algún hombre que no tiene empleo es un delincuente en potencia. ¿Ya? Algún hombre que no tiene empleo y es un delincuente en potencia. Es la expresión que estaba al inicio. A ver, déjenme recordar si es que al inicio le teníamos con negación o ahora por la expresión tenemos la negación. A ver. Veamos, dice, algún hombre sin empleo es un delincuente en potencia. Algún hombre, ya, sí, está correcto, sin empleo. Es decir, que no tiene empleo, porque aquí nosotros tenemos que T es tener empleo, pero yo estoy negando a T, porque no tiene empleo. Ahí dice sin empleo, por esa razón nosotros le ponemos la negación. Negación del predicado T de X. Entonces,
no tiene empleo y es un delincuente en potencia. Por esa razón aquí se le ha negado. Miren, el predicado T es tener empleo, pero en este caso la frase decía sin empleo. Por esa razón nosotros negamos a T, al predicado T. ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿tienen tal vez alguna inquietud aquí hasta el momento? Ya, antes de terminar, déjenme ver si había algo más. Ya, vamos a dejar hasta allí porque quería mostrarles algo de las actividades. Ya, dentro de las actividades nosotros tenemos en la parte final, entonces, ya, en el tema 9, cuantificadores. Aquí me está diciendo que pruebe o refute la afirmación, la siguiente afirmación. Esta afirmación. Y aquí, bueno, yo les puedo ayudar un poco. Estuve revisando en la guía didáctica. Bueno, como yo les había dicho, al final siempre hay links, enlaces que deben revisar. Y les invito a que revisen para que lo puedan realizar el segundo ejercicio. En el primer ejercicio hay una regla. Hay una regla que si yo tengo una negación, como tengo aquí, les voy a subrayar de color verde. La negación de un cuantificador universal. Ya. Cuando se niega un cuantificador universal, se debe colocar su cuantificador existencial. ¿Ya? Esta simplemente ustedes tienen que revisar si esta es verdadera o falsa o por qué. Y la justificación en este caso dice prueba o refute la afirmación. ¿Este es verdadero o falso? Yo les voy a indicar aquí que esta no es verdadera. Porque hay una parte, una regla que dice que cuando un cuantificador universal, si yo niego a este cuantificador universal, a mí como resultado me debería dar, o debería yo colocar acá el cuantificador existencial, y ahí está el cuantificador universal. Entonces, por esa razón, no es cierto. Es falso. ¿Ya? Bueno, les dejo más o menos con esa idea. Ustedes pueden seguir buscando información y pueden ahí argumentar de una mejor manera. Pero vamos por allí, ¿ya? Entonces, en ese ejercicio usaríamos palabras y no Claro, números para utilizarían escribir. palabras. Sí. ¿En los dos ejercicios? Eso les digo, en el segundo igual les invito a que ustedes investiguen para que puedan resolver. Pero en el primero ya les digo, hay una ley una regla donde si yo quiero escribir una equivalencia, ¿ya? Aquí ustedes veían que habían dos cuantificadores y los dos eran los universales. El segundo estaba negado. Si es que yo quiero cambiar esa negación del cuantificador universal, debería cambiarse o se revierte, pero no con un universal, sino con un existencial. Y eso sería una ley, es una regla. Entonces, eso yo les dejo más o menos la idea para que ustedes puedan buscar más información y puedan indicar cuáles, argumentar de una mejor manera. Disculpe, entonces solo deberíamos poner que es falsa y el por qué es falsa. Claro, es falso y por qué es falso. Sí. Ya, listo chicos. Vamos a dejar hasta ahí. Voy a dejar de grabar. Si tienen dudas, igual vamos a esperar hasta que sea el Disculpe, tiempo. en el ejercicio 2 de la